Hola, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más, conectándonos con todas las familias de Palabra y Poder, las familias de Imbabura, hijos e hijas que están en diferentes lugares de esta preciosa provincia y también de quienes nos están mirando quizás por primera vez, por segunda vez. Les mandamos un afectuoso saludo a cada familia, a cada hombre, a cada mujer que está conectándose con nosotros a través de este programa Sabiduría para la Familia. Ha sido un tiempo muy precioso, un tiempo donde estamos edificando nuevas cosas, nuevos fundamentos. Damos gracias a Dios por esta cuarentena porque nos ha servido como una forma, un paréntesis en la vida que habíamos llevado, en donde podemos nosotros arreglar, remediar, ¿sí? Redimir mucho del tiempo que habíamos perdido y comenzar a establecer un nuevo fundamento. Una de las cosas que yo entiendo, cuando yo tenía 10 años de casado, teníamos 10 años de matrimonio, mi familia tenía 10 años, yo noté cómo el pobre fundamento que habíamos establecido se comenzó a deteriorar, y desde el momento que se comenzó a deteriorar, comenzaron muchas cosas a desmoronarse, muchas cosas a caerse, y de alguna manera nuestra familia se desgastó. Los fundamentos quedaron muy fracturados, hubieron fisuras, y eso dio lugar a que nuestro matrimonio se comenzara a derrumbar, como creo y he visto que sucede en muchas familias, en muchos matrimonios, donde sus fundamentos no son hechos como para construir una edificación de 3 pisos, de 5 pisos, de 10 pisos o de mucho más, sino es una edificación. Esos fundamentos han sido hechos o trabajados como para hacer una media agua, como sabemos decir. Y son matrimonios donde solamente están construidos superficialmente, externamente. Y hay un tiempo en nuestra familia donde Dios nos lleva a reconstruir, a levantar un nuevo pacto, a reconstruir una nueva forma de vida, una nueva manera de vivir. Y creo que todo empieza pues a través de establecer un nuevo fundamento. Y quiero hoy hablar, tenemos un tema muy especial, confrontativo. Tiene como título Conspiración y complicidad espiritual, ¿sí? Escúchelo nuevamente, dice conspiración y complicidad espiritual, y este viene a ser la cuarta ley, ¿sí? La cuarta ley que habíamos estado hablando en esta semana. eh, Erradicar la influencia maligna, que es la tentación, la persecución y la acusación. Esto vamos a hablar hoy día sobre la cuarta ley que hemos estado ministrando, sobre estas 8 leyes para establecer el reino en la familia, el gobierno en la familia, el gobierno de Dios. Y a esta cuarta ley pues yo le he titulado conspiración y complicidad espiritual. ¿Por qué le he dado este título? Por el trasfondo de su mensaje. Y vamos a tomar como referencia Lucas capítulo 11, versos 17 y 18. Usted lo va a abrir ahí en su Biblia, si lo tiene. Si no lo tiene, simplemente escúchelo. Dice lo siguiente: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino o todo gobierno, escuche esto, todo reino o todo gobierno dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera a los demonios. Bueno, el texto principal es el texto 17, donde dice todo reino, también se traduce como gobierno, todo gobierno dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hoy Dios nos va a dar una revelación tremenda en cuanto a la realidad de nuestras familias, a la realidad de nuestros hogares, cómo es que se establece el reino en nuestras casas. Como yo le decía al principio, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, esto no es un asunto de un día, de 2 días, de una semana. Es más, no es un asunto ni siquiera de un mes, va a tomar tiempo, pero lo importante es que usted entienda el principio y cómo se lo hace. Entonces quiero compartir este entorno de la restauración de una familia
en tres partes. La primera parte se llama fundamentar, la segunda parte se llama edificar y la tercera parte se llama gobernar, ¿sí? La primera parte es poner el fundamento. ¿Usted ha visto una casa? Prácticamente tiene los mismos tres procesos. Cuando una casa, un edificio, se va a hacer un edificio de unos 5 pisos para arriba, normalmente se hace un fundamento muy ancho, muy grande, se comienza a escarbar y al principio pues toda la visión de ese panorama es una visión de desorden, hay material por todos lados, hay cemento, hay piedra, hay arena, hay gente trabajando con el uniforme sucio, carros por un lado, carros por otro lado, y bueno, y usted mira, todo eso está desbaratado, es la palabra. Tenemos materiales, tenemos recursos, pero todo está desbaratado. Comienzan a sacar agua del trasfondo, del piso, sacan piedras, sacan troncos, sacan raíces, sacan todas las cosas hasta que el hueco del fundamento queda limpio y queda listo para empezar a edificar algo. Luego después viene el tiempo donde se comienzan a poner ya los primeros cimientos, el fundamento es tapado y solamente quedan las varillas que salen para la superficie en donde se va a edificar el edificio. Y una vez que se ha edificado todo el edificio, luego viene el tiempo del uso. Hay que darle el uso requerido, el mantenimiento requerido y desde ahí se empieza a gobernar. De la misma forma es una familia. Una familia no puede ser edificada o gobernada si primeramente no está edificada. Y para edificar una familia, primeramente se debe de poner el fundamento. Y yo creo personalmente que una gran parte de las familias de nuestra iglesia están ahorita mismo pasando por el proceso de fundamentar. Escúcheme esto, fundamentar. Yo me acuerdo que unas 2 semanas más o menos antes de la cuarentena estuvimos hablando sobre el pacto de matrimonio que íbamos a tener en la iglesia, que de hecho estaba supuesto para el 19 de abril y se iba a hacer un pacto de matrimonio, y entre una de esas enseñanzas estuvimos hablando sobre la renovación del voto, la importancia de volver a poner fundamentos sobre la casa, sobre la familia. Y cuando mi matrimonio empezó de la misma manera a declinar, el Señor me llevó a establecer un fundamento en la familia, a establecer el fundamento del pacto, a limpiar todo lo pasado, a limpiar todas las iniquidades pasadas, a limpiar todos los desacuerdos, a limpiar todas esas cosas. Pero luego entró un proceso de edificar, y es aquí donde quizás muchas familias fallan entre el fundamento y el edificar, porque pensamos que todo es forzadamente, pensamos que todo es a la fuerza, pensamos que todas las cosas vienen. Escúcheme esto, vienen porque simplemente es algo que tenemos que hacerlo y yo doy la palabra y todos en la casa se tienen que someter. Mas sin embargo nos damos cuenta que hay algo importante en esto, y yo quiero centrarme hoy día sobre esta parte del fundamento y cómo es que Satanás ha destruido las familias, cómo es que Satanás ha dañado las casas, ha dañado los hogares, ha dañado tantas familias y no se ha podido establecer un gobierno en nuestras casas, porque todo proviene desde el fundamento, todo tiene un origen desde el fundamento. Entonces, escuche esto. Empieza diciendo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí mismo cae. Esta parte de la escritura me lleva a Mateo 7, creo que es el verso 21, donde dice que un hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Escúcheme esto que le voy a decir. Edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Y cuando vinieron, dice, los vientos, las lluvias, las tempestades, dice, golpeó contra aquella casa y la casa cayó. Y simplemente esta casa cayó porque no tenía un fundamento. Mientras que al principio del versículo 21 dice un hombre sabio. En otras partes dice un hombre sensato. ¿Sí? Un hombre sensato, entendido, un hombre sabio, dice, edificó su casa sobre la roca. Dice, y vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron todas estas cosas y la casa no cayó.
O sea que la diferencia entre la una casa y la otra casa no era el ataque contra aquella casa, no era la tentación, no era los vientos, no era la presión, no eran las tempestades. La Escritura está diciendo claramente que ambas edificaciones tuvieron un ataque del diablo, tuvieron una emboscada del Satanás, tuvieron un atentado contra aquella edificación, pero lo que le mantuvo a la una, a diferencia de la otra, era que la una no estaba edificada sobre la arena, sino sobre la roca, y la otra estaba edificada sobre la arena. Entonces podemos decir, si alguien me dijera en este momento, pastor, ¿se puede edificar una familia sin fundamento? Yo le diría, claro que sí, porque la Biblia dice que este hombre edificó una familia sin fundamento. La diferencia es que con el tiempo caerá, ¿sí? Caerá. Escúcheme esto. ¿Qué es lo que cae de una familia primeramente? ¿Sí? Porque muchos decimos, bueno, pero mis papás han vivido 20, 40 años y siguen juntos. Ellos no están en la iglesia, ellos no tienen el reino y se mantienen juntos. Sí, se mantienen juntos, pero le voy a decir algo, ahí no hay un gobierno. ¿Qué es lo que está diciendo que se cayó? No es que se destruyó en sí toda la familia, sino que primeramente se cayó el gobierno. Ahora, quiero que usted escuche esto. Dice aquí, un reino o todo gobierno dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Escúcheme bien el contexto de la palabra. Lo que significa es que sin fundamentos no puede establecerse un gobierno. Las familias pueden vivir, ¿sí? Yo conozco muchas familias que están en un desastre de familia y siguen juntos, ¿sí? La mujer se adaptó a vivir en un estado de opresión, estado de esclavitud, en un estado de humillación, pero se mantienen y siguen juntos. Y uno podría decir, esa es una familia. No es una familia, eso es una imagen o una sombra lejana de una familia. Pero lo que no hay ahí en esa casa es un gobierno, porque lo que está diciendo aquí dice, toda casa dividida contra sí mismo cae, y todo gobierno, primero está hablando del gobierno, porque reino aquí se traduce como gobierno, todo gobierno dividido contra sí mismo es asolado. La palabra asolado significa desértico o significa que no está habitado o no ha sido edificado. Una persona asolada, una familia asolada, significa que no hay ninguna obra de edificación. Por lo tanto, nunca se hizo fundamento, mucho menos puede lograrse ser edificada. Entonces, muchos de nosotros nos casamos al apuro, nos casamos porque la Rosa quedó embarazada, nos casamos porque ya no aguanto a mi familia, me casé porque me enamoré, y algunos empezamos ya conviviendo. Hoy en día más del 80% de las parejas que se unen primeramente en pecado de fornicación. Algunas de ellas ya quedan embarazadas y luego ya tienen que casarse porque ya sucedió lo que sucedió. Mas sin embargo, muy pocas parejas viven de acuerdo como la Escritura dice, que hay un pedido de mano, que la mujer es virgen en el matrimonio, que tiene la bendición de los padres. Hoy en día las parejas hacen y deshacen con sus vidas, con sus cuerpos, y luego terminan formando una familia totalmente en desorden, fuera de bendición. Entonces fueron familias que nunca establecieron un fundamento. Y ahora que usted ha venido a Cristo Jesús, que usted está en el reino, es importante que ahora usted empiece a edificar su familia. ¿Cómo la inicio, pastor? Empezando con el fundamento de la familia. Ahora, quiero hablar de esto. Decíamos que lo que el diablo destruye, lo que se destruye a sí mismo por no tener un fundamento es el gobierno. Significa que tenemos familias, pero no hay gobierno en las familias. Si usted se da cuenta con todo lo que hemos estado ministrando estos días, cada palabra, la palabra del día lunes, lo que ministramos el domingo, lo que ministramos el día viernes, podemos reconocer que tenemos una familia, pero no tenemos un gobierno. Tenemos esposo, esposa, hijos, pero no ha habido un gobierno, no ha habido leyes, no ha habido principios establecidos en nuestra casa. No hemos sabido cómo repartir las obligaciones de la familia. En otras palabras, hemos hecho muchas cosas
de la forma incorrecta y hemos tenido los resultados que hemos tenido en nuestras familias a causa de haber hecho las cosas mal. Ahora, Dios nos está hablando en estos días. Él quiere que establezcamos familias de reino y la primera cosa es establecer un fundamento. ¿Cuál es el paso para empezar a a trabajar con el fundamento? Quiero que usted escuche esto. La primera cosa es que la cabeza, escúcheme esto, el responsable de esa familia, porque hay una cabeza en cada familia. Yo le quiero decir esto con toda sinceridad, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay una sola persona que es responsable de la dirección de la familia. Hay un hombre o hay una mujer que está responsable de la familia, ¿sí? Y esa es la clave, que esa persona a la cual yo había llamado al principio un reformador, un justo, alguien que quiera responsabilizarse como un router, como un canal de la señal del cielo ahí en su casa, esa persona es la primera que debe de estar conectada con la autoridad de Dios. Escúcheme esto, lo primero que Dios establece cuando Jesús vino aquí en la tierra Él estableció un gobierno, pero este gobierno es un gobierno espiritual. Aquí es donde entra la autoridad eclesiástica. La Biblia dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para perfeccionar a los santos, que son los creyentes. El primer gobierno que se establece aquí para edificar y fundamentar la iglesia es el gobierno del reino. La iglesia está compuesta por apóstoles, por profetas, por pastores, evangelistas, maestros. Nosotros estamos puestos o constituidos para ayudar a edificar la iglesia. Esto significa que desde aquí empieza la línea de autoridad, ¿sí? Si hay un hombre, una mujer en esa familia que ahora mismo me está escuchando y usted dice, yo quiero empezar a hacer las cosas bien, pues el primer paso que yo le puedo guiar es que usted se someta a la autoridad del reino que fue establecido aquí en la tierra. Nosotros somos gente sujeta a una autoridad. Yo estoy sujeto a un gobierno en Quito a través de la cabeza que es el apóstol Luis Alberto Serrano. Él por lo consiguiente también está sujeto a otro apóstol de Miami que es una cabeza a nivel global para entregar autoridad. Entonces lo primero que yo necesito es establecer, escucha esto, es conectarme con la autoridad. Una vez que yo me conecto con la autoridad, yo tengo el router para mi casa y ahora es el tiempo de empezar a establecer el fundamento. Si usted se da cuenta, hacer un fundamento no es construir encima, es construir para abajo. Hacer un fundamento no es construir hacia el futuro, sino hacia el pasado. Quizás sean frases extrañas para algunos de ustedes. Yo nunca he escuchado que hay que construir para el pasado, sino para el futuro. Pues bueno, cuando usted empieza a construir un fundamento, a hacer un fundamento, usted no está edificando para arriba, usted empieza a edificar para abajo. Y esto se llama corregir los errores que cometimos en el pasado, corregir cómo fue que se originó mi matrimonio, corregir cómo es que se originó mi hogar, corregir cómo se dio desde el día que yo me casé hasta el día de hoy. Todas aquellas cosas requieren primeramente corrección, y una vez que corregimos el pasado, que corregimos esas cosas, el fundamento ha quedado establecido. Ahora, corregir no tiene que ver con yo corregirle a mi esposa o yo corregirle a mi esposo. No, corrección en este sentido de la palabra significa corregirme a mí mismo, corregir lo que yo hice equivocadamente, en lo que yo erré, en aquellas cosas que fueron mal establecidas, en aquello es que yo tengo que corregir. Cuando yo corrijo, cuando pido perdón, cuando remedio remediar lo que hice mal, reconciliar lo que hice mal, entonces le estoy poniendo fundamento a mi vida. Y aquí es donde vienen que las partes comienzan a unirse. Cuando yo comienzo a hacer esto, escúcheme esto, hay un fenómeno que comienza a suceder y esta es la señal que usted ha edificado el fundamento y que está listo para edificar para arriba. Y es que la confianza nuevamente ha sido devuelta. Su esposa empieza a confiar nuevamente en usted. Su esposo empieza a confiar nuevamente en usted. Sus hijos empiezan a confiar nuevamente en usted. Y usted empieza a confiar nuevamente en sus hijos. Cuando la confianza es restaurada en la familia,
Esto significa que el fundamento, escúcheme esto, se ha logrado establecer y ahora vamos a edificar para arriba. Vamos a empezar a edificar todo lo que ya es la parte externa. En otras palabras, vamos a edificar desde el presente hasta el futuro. Vamos a edificar ahora una vida distinta a la como hemos vivido y para eso se establecen leyes. Las leyes son una transición entre lo que se hizo mal y lo que se va a hacer bien. Las leyes traen un estilo de orden a nuestra vida y comienzan a levantar nuevas estructuras poderosas en donde se va a establecer, escúcheme esto, una visión, donde se van a establecer propósitos, donde se van a establecer canales, donde se van a establecer finanzas, donde se van a establecer, qué sé yo, una nueva forma de salud, donde se van a establecer todas las cosas en la familia, la educación y todo esto. Pero es importante primeramente trabajar con el fundamento. Ahora, aquí viene la parte interesante, ¿dónde entra el enemigo? Quiero que usted escuche mucho esto. ¿Dónde entra el enemigo? Una de las estrategias más antiguas del diablo, una de las estrategias más antiguas de Satanás fue dividirnos contra nosotros mismos. O sea, el enemigo viene como un enemigo oculto y me gusta mucho la palabra conspiración. La miraba en el diccionario y dice, es el acuerdo secreto contra alguien, especialmente contra la autoridad o el gobierno. O sea, hay un acuerdo secreto que se levanta en contra de la autoridad y en contra del gobierno. Muchos de los litigios que suceden en la familia, sin darnos cuenta, son litigios que vienen desde el ámbito espiritual, pero el enemigo nunca se presenta físicamente o acreditándose a sí mismo que él es el causante de todos nuestros conflictos. Lo que él hace es hablarnos a la mente, le habla a la mente de a la esposa y le dice, mira lo que tu esposo te está diciendo, mira cómo él te trata, mira lo que él hace, mira esto, mira lo otro, y sin darme cuenta yo caigo en esa conversación secreta. Luego va y le habla al esposo y le dice exactamente las mismas cosas y comenzamos nosotros a tener un conflicto basados en malas interpretaciones porque escuchamos cosas en nuestra mente que pensamos que en verdad es así lo que estamos viviendo, pero no nos damos cuenta que hay una conspiración escondida, escúchame esto, que promueve en mi corazón una ira contra esa persona, una ofensa con esa persona. Muchas veces cuando nos reconciliamos en pareja o hablamos con nuestros hijos, llegamos a la conclusión de que habíamos mal entendido las cosas. Decimos, sí, es que yo te entendí que tú me estabas diciendo esto, es que yo pensé que tú querías esto, es que yo me imaginé que tú querías decirme estas cosas, o yo te malentendí que tú me dijiste eso. Y pareciera ser que la mayoría de los conflictos se producen en esa esfera de un malentendido y sin darnos cuenta llegamos a concluir que la otra persona es la que me quería dañar o que me quería ofender o que me quería hacer alguna cosa que no me agradara, pero más sin embargo el ataque era conspiratorio. Satanás siempre ha destruido la familia desde adentro. Y escúcheme esto, para usted edificar este fundamento, usted va a tener que lidiar con esto todo el tiempo. Una vez que usted establezca el fundamento, luego usted va a edificar, usted tendrá que lidiar todo el tiempo. Una vez que usted ya termine de edificar su familia y usted empiece a gobernar, usted tendrá que lidiar con esto todo el tiempo. Pero hay una cosa importante. Si usted le pone fundamentos a su vida, todo lo que el diablo atente contra usted no va a poder destruir su casa, porque dice la Escritura que si la casa es edificada sobre la roca, sobre un fundamento, todo lo que el enemigo soltare contra su familia y todo tipo de conspiración no va a prevalecer. Escúcheme esto, no va a prevalecer. Y eso es importante que nosotros entendamos que yo le tengo que poner un fundamento a la familia, ¿sí? Le voy a poner un fundamento a mi familia. Ahora, escúcheme esto. Esta conspiración es espiritual y yo debo de entender, escúcheme, yo debo de saber quién es el verdadero enemigo. Mi verdadero enemigo no es mi esposo. Mi verdadero enemigo no es mi esposa.
no son mis hijos, no son mis padres. El verdadero enemigo se llama Satanás y es el que busca dañar la edificación de nuestra familia. Así que desde que empiece usted a poner el fundamento, usted va a tener que lidiar con esto. Mientras usted está poniéndole el fundamento a su casa, usted está conectándose con su autoridad, usted está escuchando de parte de Dios y usted está comenzando a limpiar su pasado como esposo, su pasado como esposa, como padre, como madre. Empieza el enemigo a buscar conflictos, cizañas en contra de su vida y usted necesita saber cómo tratar esta situación. La otra palabra que quiero anotar en este momento es complicidad. Dice, es la participación de una persona junta con otra en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte en su ejecución material. Quiero que escuche esto. Alguna vez alguien decía, creo que yo no fui la que dije esto. Yo creo que el diablo me usó para decir estas cosas. A veces nosotros nos hemos dado cuenta que nuestro cónyuge o a veces nuestros hijos o en otras ocasiones aún nuestros padres de alguna manera son influenciados para decirnos cosas que nos duelen, que nos dañan, que no hubiéramos querido escuchar esas palabras. Y muchas veces cuando hablamos solemos decir, sí, perdóname, creo que el enemigo me puso estas palabras que yo te dijera y la verdad fue que yo te dije esto y no me di cuenta que fui usado por el diablo a través de una influencia y me caí en esto, fallé en esto. Y yo quiero decirle aquello. Quizás nosotros no somos los que pensamos o planificamos hablar de esta manera. Pero cuando entramos en una complicidad, significa que permitimos el ser usados, ¿sí? Usados. Y aquí viene la otra parte. Cuando se empieza a edificar un fundamento, las dos personas más importantes de la familia, escúcheme esto que le voy a enseñar, las dos personas más importantes de la familia en la edificación del fundamento son la cabeza y los hombros. No es una función solamente de la cabeza. No debería solamente la cabeza estar involucrada en esta función, sino que debe de ser una función basada, escúcheme esto, basada en la cabeza y en los hombros. En otras palabras, en el esposo y en la esposa. Ahora, cuando en algunas ocasiones los dos no están en acuerdo, esposo y esposa no están en acuerdo, entonces solamente hay uno en la familia que entendió la visión de la familia, que dijo, yo quiero empezar a edificar mi fundamento, quiero empezar a tomar cartas en el asunto porque no aguanto más vivir en esta familia así como ha vivido. Entonces ahí es donde la persona requiere trabajar juntamente, escuche esto, juntamente con el gobierno de la iglesia. En otras palabras, yo tomo la visión del gobierno de la iglesia para establecer un altar personal en mi vida y donde voy a comenzar a establecer un fundamento. En otras palabras, yo empiezo a reconocer mi error, todas mis caídas, todo cómo empezó nuestra relación, las cosas que yo me salté de mi autoridad que eran mis padres, todo lo que hice mal requiere en ese momento ser arreglado o reparado. Entonces usted es la primera persona que va a comenzar a establecer el fundamento en su familia sin la necesidad de contar con la otra persona hasta que este fundamento, escúcheme esto, se establezca en su hogar, se establezca en su familia. Qué importante es primeramente que el hombre o la mujer de Dios de esa casa, que va a ser el router de Dios, que va a ser el reformador de esa familia, primeramente edifique un fundamento. La Escritura dice que en este caso se requeriría uno que se ponga en la brecha. La Biblia dice, y busqué uno que se pusiera en la brecha y que hiciera vallado alrededor de su casa
o de su familia, mas no lo encontré, dice. Entonces Dios está buscando uno primeramente. Ahora, si ambos están en acuerdo, si ahorita yo estoy hablándole a una pareja donde los dos están en acuerdo, porque tenemos en la iglesia ya muchos hogares donde los dos están en acuerdo, entonces los dos empiecen a hacer pronto ese fundamento, ese hueco para establecer las bases donde ya no hayan más pensamientos ni más dolor a causa de su pasado. Y quiero que escuchen esto. Quiero que escuchen esto. Cuando nosotros empezamos a edificar el fundamento, la base del fundamento es presente al pasado. ¿Cómo sé que he terminado el fundamento? Hay confianza. La confianza ha sido restaurada. Pastor, ¿y qué tiempo necesito para hacer esto? Usted podría necesitar un mes, como podría necesitar un año. Y Dios lo puede hacer en 3 días también. No importa el tiempo. Lo que importa es cuándo usted empieza y saber cuándo usted termina. El inicio para edificar o hacer el fundamento es cuando yo empiezo a reconocer todo mi pasado y reparar mi pasado. Miro mi pasado, miro lo que hice atrás, miro el adulterio de atrás, miro la fornicación del principio, miro cómo se inició esa relación, miro todas las cosas que tienen que ver cómo fue que se dio con ese pasado. Empiezo a arreglarlo. Es lo que nosotros llamamos plan de reconciliación. He pedido perdón, pero también empiezo a reconciliar. Reconozco que no le di tiempo a mis hijos, ahora les empiezo a dar tiempo. Reconozco que no fui un proveedor, ahora empiezo a ser el proveedor. Reconozco que golpeaba a mi esposa, ahora le he pedido perdón y me reconcilio proveyéndole lo que quizás nunca le proveí. Era un acusador, tenía un doctorado en acusación, ahora empiezo a reconstruir y a validar. Eso es trabajar en el fundamento. El fundamento no tiene que ver con toda la familia, el fundamento tiene que ver conmigo. Yo como hombre necesito meter la pala, el pico y comenzar a escarbar hasta hacer el fundamento, el diámetro requerido para el tipo de edificación que yo voy a tener. Entonces, yo creo una cosa en lo personal, que una relación no se establece porque se pida perdón. El perdón es el primer paso. La relación se reconcilia cuando yo entro en un proceso de remediar lo que hice mal en ese tiempo. Eso es lo que produce, escúcheme esto, eso es lo que produce una reconciliación en mi familia, con las personas que están alrededor de mí. Entonces, ¿cómo usted sabe que empezó a edificar su fundamento? Número 1, le voy a dar las señales. Número 1, me conecto con el gobierno. ¿Sí? Me conecto con el gobierno. Número 2, empiezo a trabajar con arrepentimiento personal en mi pasado, desde que se originó ese matrimonio. Número 3, escúcheme esto, número 3, en ese proceso de tiempo no puede haber en ninguna manera acusación contra mi familia. No puede haber ninguna manera reclamo de mis derechos, porque yo estoy en un proceso de reconstruirme de mi pasado a mi presente. Estoy reinventándome. Entonces yo no puedo ahorita estar centrado en lo que hace fulano, lo que hace mengano. Yo necesito estar centrado en mi vida y reconocer vez tras vez, hasta que mi arrepentimiento y mis hechos lleguen a la superficie. ¿Y cómo sabré que he podido reconstruir mi vida y he podido edificar el fundamento? Porque ahora mi familia confía en mí. Ya ahora me escuchan. Y ahora ya no es esa voz desierta, esa voz de asolamiento. Ahora es una voz que la escuchan. Ahora es una voz que tiene peso en mi casa. Ahora es una voz que ellos se inclinan a escucharme. Ahora puedo yo hablar porque voy a edificarlos. Entonces, el fundamento tiene que ver conmigo. La edificación tiene que ver con mi familia. Le vuelvo a repetir esta frase. El fundamento tiene que ver conmigo. La edificación tiene que ver con la familia. En el tiempo que yo voy a edificar,
suelto el manto de autoridad, suelto el manto de derechos, suelto el manto de todo, ¿sí? En ese momento no estoy centrado en lo que mi familia tiene que darme, sino en aquello que yo tengo que devolver, que en un tiempo le arrebaté a mi familia. Por eso es que una esposa que menea su cabeza sobre su esposo, y cuando yo muchas veces les pregunto, ¿y cómo está tu esposo? Y ellas hacen así. Simplemente ahí no hay todavía un trabajo de fundamento. Porque ese esposo o al revés, esa esposa todavía sigue acusando, todavía siguen en conflictos, en contiendas, pero con palabras destructivas, con acusación, con cosas crueles, duras. Entonces ahí no se puede ver que ya hay un trabajo terminado. Amén. Entonces, escúcheme esto, mientras usted comienza a edificar, usted tiene que saber que la obra del diablo también se tiene que activar contra usted. Y es aquí donde viene esta situación tremenda, que es, escúcheme esto, el dividirle. Ahora, aquí la división no está entre yo y mi familia. En el fundamento, la obra de división no es contra mi familia, porque mi familia ya está dividida. El diablo no puede venir a dividir algo que ya está dividido. Aquí la obra de división es contra el gobierno de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Es contra el gobierno de Dios. Cuando yo empiezo a poner el fundamento de mi familia, lo primero que el enemigo va a hacer es dividirme en contra del gobierno de mi familia, o sea, desconectarme de la autoridad. En otra palabra, desconectarte del pastor, desconectarte de tus mentores y desconectarte del Espíritu Santo, donde tú ya no tengas una relación de altar, donde tú ya no tengas una relación con Dios, entonces ya no tienes por dónde recibir y escuchar de Dios para la edificación de tu fundamento. Entonces el proceso de división o la conspiración para dividirte, ahí ya no es, escúcheme esto, ya no es en tu familia, porque tu familia ya está dividida. Ahora es, en este tiempo es la división en el gobierno, contra el gobierno de Dios. Toda forma de rebeldía contra tus autoridades es obra del diablo para destruir tu conectividad. Y quiero decirte algo, en el momento que tú te desconectas de la autoridad, en ese momento el fundamento para. El fundamento paró. Y ahí es donde muchos se han quedado hasta hoy en día. No siguieron avanzando, no pudieron producir los efectos que necesitaban producir, se detuvieron. ¿Y por qué se dan estas cosas? Porque se paró, escúchame esto, se paró la relación, el sometimiento a la autoridad del gobierno de Dios en la tierra. Las familias por sí solas no se logran reconstruir. Las familias por sí solas logran hacer acuerdos que no son permanentes, son por un lapso de tiempo, son basados en ciertos intereses personales. Pero para edificar la familia, escúchame esto, la autoridad o la institución a que Dios le entregó esa autoridad para hacer un canal de edificación de familia se llama iglesia. ¿Sí? Iglesia. Y Cristo vino del cielo como la primera parte de la iglesia, como la cabeza de la iglesia. Si usted nota, los 3 primeros años de la vida de Jesucristo, Él no se dedicó a edificar familias. Usted no va a ver que Él levantó iglesia y en todas estaban ya reunidos, en orden todo. Él levantó fue un gobierno. 12 apóstoles representaban gobierno. De hecho, el número 12 en el hebreo significa gobierno. Él primero estableció el gobierno de la iglesia. Y Palabra y Poder tiene un gobierno aquí en esta ciudad. Y desde este gobierno se empieza a edificar el gobierno de las familias. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita, hombre de Dios, mujer de Dios? Si usted dice, ¿verdad, pastor? Mi familia está rupturada, mi familia está dividida, yo con mi esposo ya no tenemos una relación, con mis hijos peor, hay rebeldía, hay rebelión, hay quimimportismo, hay diferencia. No se haga lío y no siga afligiéndose por eso. Empiece desde ahora a reconstruir su casa, a reconstruir su familia. Usted ahorita no puede llevar un gobierno a su familia porque usted no
no tiene una persona que esté en acuerdo con usted. Usted ahorita necesita estar en acuerdo con el gobierno de la iglesia establecida en Imbabura. Con este gobierno es con el que usted tiene que comenzar a someterse, ¿sí? Y cuando hablo de un sometimiento, no estoy hablando en ninguna manera de una esclavitud, en ninguna manera que usted pierda, escúcheme esto, su soberanía o su forma natural de gobernar las cosas. No me estoy refiriendo a eso, sino sometimiento a las leyes, a ser formado, a ser enseñado, a ser empoderado para que usted pueda llevar esta reconstrucción a sus familias. Escúcheme esto, ese es el primer paso. Para yo edificar mi hogar, mi casa, yo necesito primeramente conectarme con el gobierno de Dios. Y cuando yo le digo el gobierno, no me estoy refiriendo a que usted se conecte directamente a mí. Yo soy una autoridad, pero yo solo no soy el gobierno. El gobierno soy yo con mi esposa y todos los mentores de nuestra iglesia. Entonces, cuando usted se rebela contra un mentor, usted se rebela contra un líder, usted simplemente no está conectado con el gobierno de Dios. Si usted dice en su palabra, no, yo solo del pastor recibo, y usted rechaza la autoridad que yo le envié para que le ayudara, usted simplemente no está en el gobierno de Dios. Usted está en un gobierno muy distinto, en una forma muy distinta de rebeldía encubierta. Entonces, cuando vamos a edificar nuestra familia, lo primero que yo necesito es estar conectado con el gobierno para el fundamento. Ahora, si usted y su esposa, quiero que escuche esto, si usted y su esposa, si usted y su esposo, ustedes pueden decir, nosotros ya estamos conectados, nosotros estamos en un mismo sentir, amén, bendito sea el Señor, ahora es el tiempo de edificar el gobierno en su casa. Usted ya edificó el fundamento. No significa que porque ya construyó el fundamento usted es perfecto, tiene falencias, sigue siendo humano. Pero ya usted trató con su pasado, ya no hay que volverlo a tratar. Ahora usted va a comenzar a edificar el gobierno de su casa. Escúcheme esto. Y entonces el mismo ataque que el enemigo lanzó contra usted cuando usted estaba edificando el fundamento, ahora va a cambiar la estrategia. Ahora va a comenzar a usar su misma estrategia, pero para dañar el gobierno de su casa. ¿Qué significa esto? Dividirle a usted como hombre y a usted como mujer. Y usted tiene que estar listo porque esto es algo que se da continuamente en las familias. Y usted tiene que ser guardado de esa conspiración y no ser cómplice de lo que el diablo quiere hacer. Usted sabe que Satanás conspiró en el huerto de Edén para destruir el gobierno que tenía Adán en el huerto de Edén. Pero sabe una cosa, utilizó a Eva. Y utilizó a Eva como cómplice. Eva fue cómplice de este atentado que Satanás tenía contra el gobierno de Adán. ¿Sí? Satanás utilizó primeramente a la mujer, y esto es muy importante porque es la cosa que más hemos visto. Escúcheme esto, los hombros tienen la facultad de dividir el gobierno. Por eso es que hay muchas tribulaciones y esta palabra retaliación en contra de las mujeres, porque sin darse cuenta son fácilmente influenciadas para dañar el gobierno. Oiga esto, dañar el gobierno de sus casas. Por mis intereses personales, yo no puedo permitir que el gobierno de mi familia se dañe, porque en el momento que se dañe el gobierno van a suceder dos cosas. Número uno, dice, va a ser asolada. Y esta palabra asolada significa que no se puede edificar nada. Ahora, cuando un gobierno en la casa no se establece, no se pueden edificar a los hijos, no se puede edificar las finanzas. Y aquí quiero darle revelación. Muchos hogares están sintiendo ahorita el estremezón fuerte de la crisis, de la pandemia en sus economías. ¿Y sabe por qué esto está sucediendo? Porque no hay un gobierno que sostenga lo financiero de sus familias. Escúchame esto, cuando hay un gobierno tiene que haber prosperidad. ¿Cómo yo sé, pastor, que en mi hogar hay un gobierno? Porque hay progreso,
porque hay prosperidad, porque mis hijos están siendo edificados, porque mi casa está siendo edificada, porque hay un orden, porque ya no hay anarquía, porque ya la gente en mi casa, mi familia ya no hace lo que bien le parece. Ahora caminamos bajo instrucción, caminamos bajo gobierno. La rebeldía ha sido erradicada. Eso es lo que permite, escúcheme esto, que haya un espacio para edificar la casa, para edificar la familia. Entonces, ¿por qué necesito yo, escuche esto, por qué necesito yo edificar mi hogar? ¿Por qué necesito yo edificar mi casa y establecer un gobierno? Porque esa es la esperanza para mis hijos. Yo me he dado cuenta y he visto en tantas familias que cuando no hay un gobierno en la casa, los hijos no son edificados. Y esto significa que los hijos crecen muchas veces a como puedan. Hemos tenido experiencias en nuestra iglesia que esos hijos se han mantenido firmes porque se han sometido al gobierno de la iglesia, pero ellos no tienen un gobierno en sus casas. Entonces son buenos hijos. Y alguien me dijo en una ocasión: pastor, ¿y cómo el hermano Pedrito es un buen muchacho, tiene 16 años, un buen muchacho, y sus padres son terribles? Yo le digo, no es tan difícil de comprender eso. Es porque ese muchacho está sujeto al gobierno de la iglesia. Entonces, si está sujeto usted al gobierno de la iglesia, usted estará en orden. Pero el punto es que se establezca un orden en sus familias, un gobierno en sus familias. Entonces, número uno, si usted ya está empezando a edificar su casa, si ya usted se ha logrado recuperar la confianza entre cónyuges, entonces yo quiero decirle esto: el enemigo con el que usted va a luchar es el mismo enemigo con el que usted luchó en el tiempo del fundamento, cuando usted fue tentado a desconectarse de la autoridad. Y escuche esto: en el momento que usted va a edificar su casa, el enemigo querrá desconectarlo. Escúcheme hombre, va a buscar Satanás por toda forma desconectarte de tu esposa. Y a usted, esposa, va a buscar engañarla para desconectarle de su esposo. Ahora más que nunca, ustedes necesitan hacer conciencia y tener claro la importancia de estar conectados más que nunca. Y cuando hayan estos conflictos de separación, usted tiene que decir: esta ha sido una conspiración de Satanás y yo no voy a ser cómplice. Yo no voy a servir de cómplice para destruir lo que Dios le ha costado edificar y lo que a mí me ha costado edificar este hogar. Si usted es una mujer que le ha costado sudor, que le ha costado esfuerzo, que le ha costado sangre poder poner el fundamento de su hogar, ahora mucho más cuide con, como decía mi abuela, cuide con garras, cuide con fuerza, cuide con todo la fiereza que pueda haber en su vida. Cuide ese matrimonio, cuide ese hogar y sométase y camine como un solo gobierno en la casa. Porque si ustedes se van a dividir, dice la Biblia, esa edificación caerá. Si ya ha puesto un fundamento, es difícil que se caiga, pero lo que se puede dañar es el gobierno de su familia. Quiero en este momento orar por ustedes y quiero poner claro estas cosas en su corazón, porque yo siento al Espíritu de Dios ahorita en este momento fluyendo en mí. Le he dicho cosas contundentes, precisas, cosas con las que usted ya no puede jugar con esto. Es el tiempo de edificar su familia. Es el tiempo de comenzar a ponerle cimientos firmes a su casa y a su hogar. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted está. Por favor, cierre sus ojos y permítame orar por ustedes. Padre de toda gloria, en esta hora venimos delante de ti y primeramente reconocemos, Señor, el error y muchos errores que hemos cometido en nuestra casa y en nuestra familia. Y en este momento nos humillamos y te pedimos perdón. Reconocemos, Señor, cuánta necesidad hemos tenido de ti. Cuánta necesidad, Señor, de conocer cómo se edifica una familia, cómo se edifica un hogar. Y en este momento, Padre, nos sometemos a tu voluntad. Señor, yo estoy hablándole a una iglesia que unos apenas están queriendo ponerle el fundamento a sus casas. Están apenas, Señor, queriendo ponerle el fundamento a sus hogares. Y en ellos, Señor, yo declaro la palabra, Padre, suelto esa autoridad. Ellos van a estar sujetos a la autoridad, al gobierno de la iglesia. Y van a tener, Señor, la fuerza y la sabiduría
para edificar sus casas, edificar sus hogares. Señor, ahora mismo, Padre, sostenemos, Señor, esas decisiones de cada uno de esos hijos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos, Señor, que ellos prevalecen, Padre. Ellos prevalecen en esta palabra. Ellos prevalecen, Señor, en este sentir y se someten a la autoridad y comienzan, Señor, a poner el fundamento firme para construir un gran matrimonio, una gran familia. Y por el otro lado le hablo, Señor, a aquellos que ya han logrado establecer ese fundamento. Señor, yo veo esposos, Señor, parejas que ya están conectados en gobierno, que ya están conectados, Señor, entre ellos, Padre, que ya confían el uno al otro y van a comenzar a edificar, Señor. Padre, yo les hablo a todos ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y declaro, Padre, que ellos edifican sus hogares y se establece el gobierno de sus casas, se establece el gobierno de sus familias, se establece, Señor, el gobierno ahí en sus hogares. Establecen leyes justas, establecen un nuevo orden, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre, por esas familias de reino que en este momento están, Señor, activas, Señor, para levantar un nuevo cimiento en sus vidas, Señor. Yo les bendigo, Padre, con bendición sacerdotal. Bendigo a cada uno de esos hombres que están edificando sus matrimonios, a cada una de esas mujeres, Señor, que están edificando sus casas. En el nombre poderoso de Jesús les bendigo, Señor, y declaro que este viernes, Señor, está siendo, Señor, poderoso y que todos los oídos están abiertos espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén y amén.